Hola, buenas noches. ¿Cómo está familia PDA? Acá estamos otra vez más reunidos. Mariana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Espero que se encuentren bien. Acá nos toca compartir con ustedes una palabrita que por supuesto nos tocó primero a nosotros, ¿no? Y sí, es también una responsabilidad traer la palabra y pedimos a Dios que nos guíe y que sea de bendición así como lo fue para nosotros. Que el tema, estamos en duda de cómo presentarlo, cómo presentar el título más que nada. ¿Qué sería? Buscamos varios títulos, pero cuando termine la historia se van a dar cuenta a qué estábamos apuntando. Y uno de los títulos que pensamos es ¿Siervos o señores? ¿No? Ese sería uno de los títulos. Después ustedes eligen con qué se van a quedar de la prédica. Bueno, está en lo que vamos a leer. Está basado en Marcos, capítulo 10, versículo 32 en adelante. Vamos a leer hasta finalizado el 45. Sí. De título dice: Jesús predice de nuevo su muerte. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los 3 días resucitará. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con que yo voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí conocerlo. Ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y contra Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, muy lindo este pasaje. Y en esta parte empezamos a ver que en Marcos es la tercera vez que Jesús habla de esto, ¿no? De que él va a ser entregado. Él siempre le dijo a los discípulos que tenía que morir, pero en este caso puntualmente como que dio más detalles. Ahí en los primeros 2 versículos que leíste dice cómo va a ser esto, que iba a ser un proceso judicial, que él iba a ser entregado a los gentiles, o sea, a los romanos, que iba a ser entregado por los líderes religiosos. Así que eran momentos cúlmines en la vida de Jesús, porque en este punto de la historia él ya estaban yendo a Jerusalén, o sea que de acuerdo a lo que estaba sucediendo le quedaban 1 semana, 10 días con vida iba a estar Jesús. Así que era un momento crucial para él, sus discípulos, y por eso él en esta ocasión le dio más detalles. Dijo que iba a resucitar al 3er día, hacía hincapié en que se iban a burlar de él, lo iban a escupir, o sea, estaba contando... Claro, estaba profundizando un tema que ya lo venía hablando desde Marcos 8, claro, dice que Marcos 8:31, Marcos 9:30, y ahora esta es la última vez que explica con más detalles qué le iba a pasar, ¿no? Claro, estaba contando de cómo él iba a ser humillado por esta creación, porque sabemos que él era Dios, es Dios,
Jesús es Dios y la misma el mismo hombre que él creó, esos hombres lo iban a escupir, se iban a burlar de él, lo iban a pegar le iban a pegar con el látigo, iba a ser crucificado, despreciado. Y esto le estaba contando a los discípulos. Y en otras ocasiones, como bien decías, en Marcos 8, 31 y 9, 30, vemos que los discípulos como que tenían miedo. Rehuían el tema porque... Sí, es como que dice que acá en 9:30 dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo. Imagínense, haber convivido 3 años de un ministerio con el maestro, con el Señor, haber visto milagros, tener confianza, compartir el pan y no querer preguntarle esto, para mí es como que hablábamos con Dani que para nosotros es como que ellos estaban evadiendo el tema porque no querían hablar de lo triste. Nadie quiere a veces hablar de lo malo que te puede suceder. Ellos querían estar en paz y el rey Mesías y ese rey que estaban esperando, que era su redentor, pero su Mesías glorioso rey, no su Mesías sufrido, ¿no? En persecuciones o como él estaba diciendo, que iba a ser escupido, ¿no? Claro, estaban a días de que el plan de Dios se lleve a cabo, ¿no? Esto es el plan de Dios, no es un plan B, no era que Dios cuando creó a Adán y pecó en el huerto del Edén, no es que Dios dice, yo puse mi confianza en el hombre, ahora tengo un plan B. No, Dios, como está escrito, Él pensó en todo antes de la fundación del mundo. Así que pensó en nosotros, antes de crear a Adán, ya sabía que nosotros íbamos a ser sus hijos. Así que este era el plan que vino a cumplir Jesús, delineado puntualmente por Dios, y sabía exactamente a qué había venido, sabía exactamente por lo que vemos acá, cómo se iban a suceder los hechos. Estaba escrito y bueno, y comentábamos así mientras analizábamos la situación. Él decía, me van a escupir. Y vos dijiste algo que con respecto a eso de escupir, qué humillante que es que te escupan a la cara, ¿no? Sí. Qué humillante que es que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, reciba tanta humillación. Y comparamos con el Edén justamente, cuando Dios creó a Adán y le dio soplo de vida, así podemos comparar cómo el hombre le devolvió. Dios le dio el sopló suavemente sobre el rostro de Adán y así le dio vida. Y para que vean qué contrapuesto y qué contradictorio que es lo del hombre, ¿no? Y él tenía que pasar esto. Bueno, realmente, y vamos al versículo 45, 10:45, cuando dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, para esto había venido Jesús, para esto vino Jesús, para dar su vida en rescate de quién, de nosotros, en rescate de la humanidad, de aquellos que íbamos a creer, porque no nos olvidemos que somos una raza caída, que hemos pecado, y sí o sí necesitamos un rescate, alguien que pague el costo de lo que nosotros debíamos. Nosotros somos deudores a Dios, y la única forma de pagar era muriendo, pero Dios vino a rescatarnos, vino a pagar por nosotros, vino a morir Él en nuestro lugar. O sea, cuando hablábamos ayer que el perdonar tiene un costo, ¿no? Y nos había pasado algo con el auto, no sé si querés contarlo, lo cuento. El tema del auto es para ejemplificar lo que era, sí, lo que es es un el ejemplo, perdón. Es un ejemplo por ahí burdo lo que es el perdón de Dios, no se puede comparar, pero para graficar un poco, nos pasó esto hace un tiempo. Teníamos el auto estacionado en la vereda, en la calle, y el vecino del frente hizo marcha atrás con su Falcon viejo, porque digamos para que vean la fortaleza del auto, y se vino con todo sobre mi auto y me dejó un bollo bastante grande. Y bueno, cuando me golpeó la puerta, vino y se presentó y dijo, bueno, yo te rompí el auto, mira, te hice este bollo, no sé qué vamos a hacer, si querés arreglarlo, después decime.
Y bueno, nuestra reacción fue... Sí, primero nos dio bronca. Y cada vez que salíamos y veíamos el auto chocado y nos daba una bronca que tener que el auto así, que no teníamos nada que ver y de repente el auto chocado. Y cada vez que salíamos veíamos el auto. Y bueno, decidimos, está bien, cuando vino el hombre a decirnos que había sido un accidente, decidimos perdonarlo. Bueno, está bien, no te hagas problema, le dije, no te hagas problema, nosotros no te perdonamos, pero ese nosotros te perdonamos tenía un costo, que era el costo de la reparación. Y bueno, Sí. Perdonarlo significó que nosotros pusiéramos el dinero y arregláramos el auto. Y como les decía antes, cada vez que iba a subir al auto veía chocado y me daba... ¿Y saben cuándo nos olvidamos? Cuando lo arreglamos. El día que arreglamos el auto, que me lo entregaron, estaba intacto, como si nada hubiese sucedido. Y yo creo que un poco es así, ¿no? El perdón de Dios. Mientras nos ve pecadores, siempre estaba ahí el pecado delante nuestro, pero Sí. ya cuando Jesús murió, nos perdonó, Dios se olvidó. Dios nos ve distinto ahora, nos ve como el auto, nos ve arreglado. Nos ve por el Señor, por Jesucristo nos ve, ¿no? Y eso es lo que queríamos demostrar en esta parte del pasaje, que Jesús le estaba hablando de algo que le iba a costar, que era un costo. El costo del rescate es comprar la libertad de un esclavo, ¿no? El rescate de eso es comprar algo que ya estaba perdido. Y bueno, así hizo Jesús con nosotros. Tuvo que invertir su costo, que era su propia vida, y él lo estaba contando a sus amigos, a sus discípulos, para que lo comprendieran, para que pudieran detectar el tiempo que se estaba avecinando y que no faltaba mucho para que eso pasara. Y entonces, claro, ellos es como que ¿qué reacción tuvieron? No reaccionaron bien. Es como que ellos primero ya lo venían negando, no querían preguntar, tenían miedo. Y en esta ocasión, la verdad que fue una pregunta muy desubicada, ¿no? Diría yo. Sí. Sigamos, les vuelvo a leer lo que les preguntaron. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, preguntaron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Y es como una pregunta infantil, ¿no? Como cuando un niño te dice: papá, ¿me das algo? Sí, me lo vas a dar. Y todavía no le habían dicho qué es lo que le estaban pidiendo y ya le estaban diciendo que le diga que sí. Es como una pregunta media caprichosa, ¿no? Claro. También un poco imperativa, un poco de orgullo ahí. Es como tanta confianza, me lo tenés que dar, ¿no? Y bueno. Te quiero pedir algo, me tenés que decir que sí. Y por eso Jesús dice: ¿qué es lo que quieren que haga por ustedes? Que sabiendo que Jesús es Dios, sabía exactamente qué es lo que le iban a preguntar, pero Jesús le dijo: bueno, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y quiero notar, porque en la versión Reina Valera dice que cuando Jesús le acaba de decir que él iba a morir, dice que entonces sus discípulos se le acercaron y le dijeron, o sea, fue en ese mismo momento, no fue que pasaron varios días, no fue que, si bien hay un título que separa como las dos historias, es la misma historia, porque es continuado esto, no pasó mucho tiempo. Así que para que dejar en claro que nosotros, era... claro, estábamos analizando, ¿no? Jesús le estaba hablando de algo re serio. No estaban entendiendo los tiempos. No, claro. Le estaba hablando de algo muy que a él le estaba aquejando y preocupando, y todavía no había pasado por el Getsemaní. Así que le estaba diciendo, este es el momento en el que se tienen que preocupar, tienen que estar atentos por lo que me va a pasar. Y ellos no, ellos estaban pensando en queremos que nos des algo. Y la petición fue tan orgullosa: concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué te parece eso? Sí, parece. Ahora visto a la distancia, por un lado es desubicada la pregunta, pero por otro lado hay que decir que estos muchachos tenían una fe, sabían exactamente que Jesús tenía el poder de darle lo que ellos pedían. O sea, la fe de ellos era ellos infinita, sabían ¿no? que era un rey y que tenía un reino, y que en algún momento él iba a reinar. Y eso es lo positivo de ellos, pero lo malo es que ellos no estaban viendo el ambiente en que se estaban moviendo. Claro. Y lo relacionábamos con el hoy, ¿no?
la iglesia, cómo está hoy. Eso también, mientras preparamos la palabra, uno va meditando y va masticando y decimos, nosotros a veces, nuestros pastores nos dicen, estén alertas, estén orando, no duerman, estamos llegando a vivir momentos muy difíciles, estamos viviendo todavía en medio de esta pandemia que no se ha ido, y a veces estamos pensando en cosas capaz que dentro que se aplican al sistema, ¿no? Quiero tener un lugar en tu gabinete, Señor, cuando lleguemos allá, a ver, ¿me puedo poner más cerquita tuyo? A ver si me puedo sentar ahí al lado tuyo. Por un lado sí, estaban mirando lo que va a venir, pero por otro lado, no sé si ellos entendían que el reino iba a ser después de la muerte y todo eso, pero... No entendían la naturaleza del reino. No entendían. Porque ellos estaban pensando en un reino como lo conocemos acá. El líder, y al lado los segundos, claro, el tercero, el gabinete. los cuartos. Por eso ellos querían ser segundo y tercero, no pedían gran cosa. Pero estaban basados en un versículo que está en está en Marcos, pero dice que ya Jesús les había prometido de que ellos iban a gobernar y que iban a juzgar que se las iban a 12 sentar tribus, ¿no? en 12 tronos y de ahí juzgar a las tribus de Israel. Claro, Entonces ellos pensaron, bueno, hay 12 lugares, Jesús seguramente va a estar en el medio, así que ¿por qué no nos sentamos uno a la derecha y el otro a la izquierda? O sea, no estaba, de ahí viene lo que ellos pensaban, que de los 12 lugares, o sea, con la mente puesta acá, ¿no? Claro, con la mente puesta, cómo se maneja acá un gobierno. La verdad es que Jesús le contestó, nosotros, de eso no está en mi poder, eso ya está decidido por el Padre, no les puedo decir. Pero antes de decirle eso, le dice, no saben lo que están pidiendo. Nosotros decíamos, el Señor se habrá agarrado la cabeza, no saben lo que están pidiendo, porque la copa, ¿están dispuestos a beber el trago amargo de la copa que yo bebo y pasar por la prueba del bautismo con el que yo voy a ser probado? Y ellos respondieron, sí, podemos. Y al decir esto es como que ellos tenían una soberbia, una autoconfianza en sí mismos que ni siquiera se estaban dando cuenta qué estaban diciendo, ¿no? Sí, y Jesús le dijo, y sí que van a sufrir, por supuesto que van a sufrir, van a pasar por lo que yo voy a pasar, pero eso es lo que no estaban entendiendo estos discípulos, y los otros 10 que estaban atrás, porque ellos fueron y se apresuraron y hablaron con Jesús para a ver si podían sentarse en esos lugares. Y si vemos la porción más adelante, dice que los otros 10 se indignaron. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra Jacobo y contra Juan. ¿Pero por qué se indignaron? Porque, ¿qué no, dijeron? se iraron. ¿Qué desubicado? ¿Cómo van a pedir esto? No estaban pensándolo a nivel espiritual. Ay, bueno, pobres, que están en la carne, lo que están pidiendo. No, estaban diciendo, ¿cómo no se me ocurrió a mí preguntar eso a Jesús primero? Porque ellos ya venían discutiendo en Marcos, lo vemos en Marcos 9, quién iba a ser el primero entre ellos, ¿no? Claro, que en un momento iban por el camino y iban discutiendo entre ellos, Jesús iba más adelante y después le dice Jesús, ¿qué es lo que estaban hablando en el camino? Y se miraron como diciendo, como sin querer responder, ¿no? Sí, no quisieron decirle al Señor y ya desde ese momento venían discutiendo quién iba a ser el primero. Y eso es lo que pasa hoy en día, que todos quieren ser primero, todos quieren un lugar especial, ¿no? Todos quieren estar ahí. Todos quieren visibilidad o ser reconocidos, o nadie quiere ser esclavo, ¿no? Y hablábamos de esto cuando vos vas a una fiesta, un banquete o los banquetes que habían antes. Siempre te servían la mesa y estaba todo bien preparado, o está cuando vas a una fiesta y vos decís, ¿y quién lo hizo todo esto? Y hay alguien que está detrás de escena, que preparó la mesa, que puso, que cortó el pan, que cortó, ¿no? Y eso es invisible porque vos no lo ves. Pero es como que hoy en día esto pasa aún a veces en la iglesia, ¿no? Como que querés ser visible o querés... Nosotros queremos marcar esto porque eso está en el corazón de todos. Eso lo traemos todos de naturaleza. Nosotros no podemos decir, los discípulos, qué horror. Ellos, mirá, Jacobo y Juan, qué mal que se portaron, qué carnales que son. Y yo creo que
que si miramos un poquito para adentro, no hay uno que se salve de que en algún momento hayamos pecado y caído en esto, ¿no? De decir... Nos vemos un poco reflejados en los discípulos. También en la respuesta que le dieron ellos a Jesús cuando Jesús les dijo, ustedes van a beber la copa que yo voy a beber, o sea, la copa ¿de qué copa estaba hablando Jesús? Está hablando de la copa. En el Antiguo Testamento siempre la copa tenía que ver, por eso pusimos una copa acá, tenía que ver con el juicio de Dios, ¿no? Cuando se refería a la copa hablaba del juicio de Dios. El juicio de Dios es la copa de justo castigo, ¿no? De que merecían. También cuando Jesús habló en el Getsemaní dijo, pasa de mí esta copa, o sea, este dolor, este sufrimiento, este mal momento, este mal trago que voy a pasar, pasa de mí esta copa. Y ellos no entendían que lo que le iba a venir, ellos estaban tan seguros, así como Pedro antes estuvo seguro, y yo sé que vos sos el Mesías, yo sé quién eres y nunca te voy a negar, y después lo terminó negando. Bueno, Jesús también acá en este momento nos recuerda en Zacarías 13:7 y en Marcos 14:26 cuando dice, heriré al pastor y las ovejas van a ser dispersadas, ¿no? Y ahí, o sea, es una profecía que decía Zacarías y después lo vuelve a decir Jesús. O sea, Jesús les viene hablando, les viene diciendo, esto me va a pasar, y es el tiempo en el que tenemos que creer en la palabra más que nunca, hoy por hoy, que todo lo que nuestros pastores nos están diciendo, prepárense, porque los tiempos son difíciles. No sabemos qué va a pasar, pero los tiempos son difíciles. Tenemos que empezar a detectar el ambiente, tenemos que empezar a darnos cuenta de que no podemos dormir y que tenemos que estar preparados para todo, para toda buena obra, para dar una palabra, para sostener a alguien que esté con COVID, que esté en un proceso de separación por tanto roce y convivencia en la familia. Entonces, identificarnos con el sufrimiento de Cristo, ¿no? Identificarnos con esa humillación. Ellos nos estaban queriendo identificar, querían una gloria o una corona sin el sufrimiento. Sí, querían la corona, o sea, querían saltar ese paso. Querían pasar de ser la mano derecha del Señor como maestro, haciendo milagros, y ya después ya estar en el reino y sentarse al lado. Esa es la parte que querían. La parte de sufrimiento no la querían saltearla, sí, ¿no? Y vemos en la respuesta que ellos le dieron a Jesús que sí, que ellos podían pasar por lo mismo que Él, como que tenían un concepto muy alto de sí mismos, porque después, puestos a prueba, vemos que a la semana el Señor quedó solo, como decía el pasaje solo que acabas de mencionar, que en ese momento todos se fueron, escaparon, Pedro que lo negó, y los demás huyeron. Así que a veces tenemos un mal concepto de nosotros mismos, ¿no? Sí, autosuficiencia, ¿no? O decir sí, contigo hasta la muerte, y realmente poder ver nuestras debilidades y saber que solamente nos sostenemos por la ayuda del Espíritu Santo y por su amor. Y cuando hablábamos de identificarnos con los sufrimientos de Cristo, queríamos marcar un poquito. El otro día José nos estaba explicando lo que es identificarse con Cristo, es a veces sufrir en carne propia lo que el Señor sufrió, y el Señor nos dijo, bueno, pongan la otra mejilla, soporten a veces mal carácter, ¿no? Callarse para no dañar, como vi ahí en un cartelito muy lindo que pasaron en Confiadas, dejar de hacer cosas para no lastimar. Eso sería, porque a veces decís, ¿cómo me identifico con la humillación, con el sufrimiento hoy por hoy? ¿Cómo? Y pudiendo cumplir lo que el Señor nos mandó, ¿no? Poder seguir sus pasos y ser lo más parecido al Maestro, ¿no? Querer ser santos como Él es santo, ¿no? Porque es necesario que seamos santos para que un día podamos entrar a su reino, pero es por la gracia de Él, no por nosotros, no por las obras que hagamos ni por el esfuerzo que pongamos, es por su tan tierno amor que siempre nos está mostrando el camino y nos dice, es por acá, ¿no? Y bueno, la indignación de los demás discípulos muestra que lo que nos pasa hoy en día, a veces vemos en otros que disimulan el enojo,
por ahí se enojan porque son más protagonistas unos que otros, o porque a uno le salió mejor y fue más alabado, porque a uno lo felicitaron y a mí no me felicitaron, ¿no? Eso está en el corazón del hombre, está en el corazón de todos, y es bueno que lo sepamos identificar cuando nos está pasando, que eso se trata de celo, de envidia, de eso es lo que se representan acá, Jacobo y Juan, egoístas, y adelantándose al otro, y los otros celosos, ¿no? Queriendo, qué bronca que me dio, ¿por qué no me pasó a mí? ¿Por qué no lo dije yo? Y eso pasa, como hablábamos con vos, que a veces pasa cuando alguien logra algo. Hacíamos el ejemplo de dos amigos, por ahí pensábamos esto, en un lugar de trabajo. Dos compañeros de trabajo, todo lo más bien, y por ahí a uno de los dos lo ascienden de puesto, le dan un escaloncito más arriba. Ya el otro ya lo mira con celo, dice, ¿por qué le dieron a él? Si yo soy mejor que él, porque si este llega tarde y se lo dieron al otro. Y eso llevado también a nuestra vida cristiana, muchas veces pasa lo mismo, ¿no? Creemos que el que está allá es peor que nosotros merecemos ese puesto, ¿no? Porque lo pusieron de portero, si yo puedo ser portero también. Y eso es lo que pasaba un poco con los discípulos, así que por eso les decíamos que nos vemos reflejados a veces, ¿no? En la actitud de ellos, y uno, claro, tiende a leer, dice, claro, estos qué carnales que eran. Pero el hombre ya por naturaleza es orgulloso, hedonista, narcisista, se ama tanto a sí mismo, tanto. No nos nace naturalmente a nosotros por voluntad propia ser humildes. Entonces es que hay que trabajar. Hay gente que le sale más fácilmente y otros no, pero eso está en todos, y querer y tener que trabajar en eso es lo que el Señor le estaba diciendo acá a los discípulos y nos está diciendo a nosotros hoy aquí. Cuando vemos en Instagram, en Facebook, las fotos que se suben o vemos, así que uno puede darse cuenta que a una obra de bien la querés resaltar en el Facebook para que digan, mirá qué bueno lo que hizo esta persona. Y cuando el Señor te dice, si vos vas a hacer algo, hacerlo secreto, hacerlo en silencio, para que solamente tu Padre que está en los cielos vea lo que estás haciendo por el otro, ¿no? No para recibir recompensa acá en la tierra, sino para que el Señor que está en los cielos vea y te recompense. En público te recompensa el Señor. Lo que vos haces en secreto te recompensa en público. Entonces, eso de ser narcisista, amarse tan a uno mismo, eso es totalmente contrario al Evangelio, ¿no? Porque acá lo estamos viendo, el Señor nos dice que tenemos que ser más bien siervos. Miren lo que dice después en adelante, 10. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideren jefes de las naciones oprimen a los súbditos y a los oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así, ¿no? Cualquiera que tenga un puesto, es gobernante o simplemente encargado de un grupo chiquito, es como que siempre cree tener mayor poder sobre el otro, y así se mide la grandeza en esta tierra. Se mide por a cuántos gobierna, a cuántos puede mandar, y eso es lo que el Señor dice. Pero entre nosotros no debe ser así. Seguí leyendo acá. Dice, pero al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Con esta declaración, Jesús como que puso punto final a esta disputa que no era de acá, sino que venía ya de varios tiempos atrás. O sea, ¿qué le estaba diciendo? ¿Ustedes quieren ser los primeros? ¿Quieren ser grandes? Bueno, el que quiere ser grande tiene que ser el siervo de los demás. Y porque dice, yo mismo vine a este mundo, siendo Dios, siendo el Rey, vine a servir a los demás. Porque Jesús era Dios, tranquilamente podría haber traído un séquito de ángeles que le sirvieran, pero en la traducción TLA, de este mismo versículo 45, dice, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine a librar a la gente
que es esclava del pecado y para lograrlo pagaré con mi vida. O sea, wow, qué lindo versículo, o sea, qué linda traducción, ¿no? sí, clarifica mucho más este versículo. Acá les estaba enseñando que él era un ejemplo para ellos mismos, que hacía 3 años que caminaba con ellos y que ellos lo vieron, cómo servía a los demás, cómo sanaba. A veces no le importaba comer, sino estar ahí ayudando a la gente, ayudando al necesitado. Aún a veces sin obtener la respuesta, o lo que ellos estaban buscando. Por ejemplo, cuando vino el joven rico que vino a decirle qué tengo que hacer para ser salvo, pareciera como que ese joven se perdió. Pero bueno, Jesús igual se tomó su tiempo, le dio la palabra, estuvo con él un rato, a veces ni obteniendo buenos resultados en apariencia, ¿no? Esto es lo que Jesús les estaba enseñando a los discípulos, que les abrió la mente. Dice, bueno, ¿quién quiere ser el primero? Yo me imagino que todos nosotros queremos ser primero. Bueno, nosotros, vos querés ser primera, Sí. tenemos que ser siervos de los demás, pero por amor, pensando no que bueno, te voy a servir a vos porque Dios me manda, no, pensando que lo hacemos para Él. Sí, es la única manera de poder cumplir con esta palabra, no con una expectativa de que, bueno, lo hago para esto, sino que lo hago, yo creo que, como dice 2 Corintios, que el amor de Cristo nos constriñe, ¿no? Dice 2 Corintios 5:14, que el amor de Cristo nos constriñe. Lo voy a buscar porque es hermoso y quiero que se les quede. 5:14 dice, el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para el que murió por ellos y fue resucitado. Parece un trabalengua, pero si nosotros abstraemos esto, el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos encierra, nos abraza. Pero el amor de Cristo no el nuestro hacia Él, sino el de Cristo hacia nosotros. Él nos ama tanto y nos muestra todo el tiempo su amor, que nosotros no podemos hacer otra cosa que no devolver ese amor de esa manera y nos sentimos envueltos por ese amor. Pero no para que ya vivamos como nosotros queremos vivir, sino para que vivamos por Él, por el que murió por nosotros, ¿no? Y por el que resucitó por nosotros. Por eso es que el Señor nos está pidiendo este ejemplo, ¿no? Hagan este ejemplo, sirvan a los demás. No solamente estamos hablando de servicio de iglesia, sino en tu casa, con tu familia, con tus hijos, si te das cuenta que te estás desviando y que ya no estás haciendo nada por alguien cercano a vos. El prójimo, ¿quién es el prójimo? El que tenés al lado. El prójimo es el más cercano, y si te das cuenta que no estás haciendo nada, estás viviendo de una manera muy egoísta, es porque estás viviendo más para vos que para Cristo, ¿no? Y que te estás amando más a vos mismo y no al Señor. Y bueno, el Señor decidió exaltar a los humildes, ¿no? Dice que el Señor exalta al humilde y al soberbio lo mira de lejos. Pero más que nada es para que tengamos en cuenta su ejemplo. El amor que Él nos dejó es tan grande que nosotros no tenemos cómo devolvérselo, y todo lo que le devolvamos es poco, es mínimo. Y poder ser humildes, el mundo lo va a ver así. El mundo va a ver a nosotros a Cristo cuando vea la humildad en nosotros y cuando vea el servicio. Había un hermano el otro día que nos contaba de que había un pastor que ya no está más entre nosotros, pero que él sabía de alguien que se había quedado con el auto en la ruta, iba y lo buscaba y lo traía, y si a alguien se le rompía algo en la casa, iba y trataba de ayudarlo y de hacérselo, y estar pendiente, ¿no?, de la viuda, del huérfano, y de tener una sensibilidad por el que está sufriendo. Y eso solamente lo hace el Señor, solamente lo hace Dios. Esa seguridad de darnos de que somos siervos, ¿no? No porque nosotros nos pongamos la etiqueta soy siervo, no hace falta exaltarse a sí mismo diciendo soy siervo. Son con las acciones, es con los hechos, ¿no? Y bueno, volviendo a lo de antes, todo lo que estás contando, eso también es identificarse con Jesús, es ser como Él era, que Él era así, y a ese camino vamos nosotros, a esa
sería nuestra meta, ser como es Él, como fue, seguir sus ejemplos. Y tenemos que identificarnos, ¿no? Volvemos a lo mismo, Sí. a identificarnos con Él. Y un versículo que les queremos dejar de premio, porque si hay algo que nosotros podemos estar seguros de que estos discípulos que eran imperfectos, que eran, podría decirse, carnales, o que estaban más bien mirando las cosas de la tierra, esos mismos discípulos son los que Dios después levantó para hacer la iglesia que es hoy. Hasta el día de hoy ellos fueron útiles, llenos del Espíritu Santo, revolucionaron el mundo, llegaron a lugares donde porque la obra la hace Dios. Solamente tenemos que obedecer, la obra la hace el Señor y nosotros no hacemos nada, más que nada caemos en el amor de Él, por ese amor que nos constriñe, que nos limita, y ahí es cuando nosotros podemos darnos cuenta de que es la única manera de caer en humildad delante de su presencia, y Él hace todo lo demás, el resto. Y este versículo que le vamos a decir en Apocalipsis 3:21, que dice: al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí, me senté junto al Padre en su trono. O sea, vencedor, qué bueno, yo quiero ser vencedor. Vos tenés que ser vencedor. Tenemos que animarnos a la iglesia para que seamos vencedores en esto. Vencedores y no estar mirando lo terrenal, los lugares, ¿no? Los lugares de privilegio, no mirando lo que está mirando el mundo, cómo se acomoda el sistema. Entonces, hay puntos para resaltar, ¿no Dani? Y sí, que es lo que vimos esta noche. Primero, entender los tiempos y los ambientes, ¿no? Lo que los discípulos no entendían. En ese momento no lo entendieron, pero después con el Espíritu, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, ahí sí entendieron y llevaron a cabo la misión de cual les fue encomendada. Aunque en ese momento parece, si uno se queda solo con ese relato, pareciera que esos hombres dicen: con esto Jesús iba a hacer la obra. Y sí, porque no depende de nosotros. No soy yo, no sos vos. La obra es de Él y es por su Espíritu Santo. Uh-huh. También nos muestra nuestras debilidades, si podemos reconocer cuáles son nuestras debilidades, identificarlas, poder hacer una introspección y mirarnos a nosotros mismos, en qué estamos fallando, qué es lo que el Señor nos está demandando y no estamos haciendo. Y las debilidades en esto, ¿no? Que está dicho que todos lo tenemos: hedonismo, narcisista, me amo a mí misma. Bueno, morir un poquito cada día eso y nada, hacerlo por amor al Señor y porque el amor de Cristo, otra vez digo, nos encierra y nos impulsa a poder obedecer, ¿no? Otra cosa que vimos, escuchar la voz de Dios. No puede dejar un mensaje esto, de escuchar siempre su voz. Ellos estaban ensimismados a ver cuál sería el mayor, cuál le va a estar a la derecha, a la izquierda, pero escuchar la voz de Dios nos pone de nuevo en el camino. La voz en este caso fue: ustedes tienen que ser siervos para ser los mejores, para ser el primero. Y al escuchar ellos ahí entendieron, porque sabemos que después de esto nunca más se dio esa charla a ver quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el menor. A partir de ahí entendieron lo que significaba esto. Y eso viene por escuchar su voz. Su voz. Y también agrego a lo que vos decís, trae unidad a la iglesia. Sí. Trae unidad al pueblo, trae unidad, no hay competencia, no hay quién es mayor, quién es menor. Entonces, estar dispuestos a dejar de acomodarnos a este sistema y a vivir para su reino y cómo es su reino, ¿no? Erradicar el orgullo y vivir para servir. Que dicho así parece fácil, pero realmente es un costo grande, ¿no? Vivir para servir, porque uno piensa en servicio. Bueno, yo voy a la iglesia, voy a ir a pintar, voy a ir a limpiar el baño, pero no se trata solo de eso, que es una parte del servicio. También es servir, como decías vos, servir al vecino, que en esto demostramos el amor de Cristo en nosotros. Si servimos, damos una mano aún al que no es nuestro hermano, por decirlo de alguna forma, al vecino, porque es un testimonio, decir, este es distinto, viene, me ayuda, sin pedir nada a cambio. Así tenemos que ser, así era el amor de nuestro Dios. Uh-huh. Y bueno, y por último, confiar en la obra perfecta del Espíritu Santo que empezó en nosotros. Así que hay una canción tan hermosa que dice, aquel que la buena obra empezó, la perfeccionará, ¿no? Que la canta Steve Green, que me encanta.
Y la verdad es que está basada, es bíblica, ¿no? Es esto, que confiar en la obra que Él está haciendo en nosotros, porque con nuestras fuerzas nada podríamos. Si nos miramos a nosotros con nuestras debilidades, también corremos el riesgo de no hacer nada o de paralizarnos, pero cuando podemos ver quién es el que está, el grande, que está atrás nuestro, el poderoso, el Señor, el que nos mandó a hacer esta obra, nosotros no tenemos otra cosa que decir, sí, Señor, bueno, ¿qué querés que haga, no? Esta palabra tan sentida para nosotros, creo que puede ser para ustedes también. Y bueno, queremos orar en este momento para terminar y saludarnos, así que vamos a tener un momento de oración. Oramos. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque nos muestra primero cómo viniste a este mundo, cómo viniste a pagar ese rescate por nosotros, Señor. Gracias porque viniste a dar tu vida en rescate a cada uno de nosotros, que éramos enemigos tuyos, pero vos nos amaste de tal forma que viniste, moriste y nos amaste, Señor. Señor, gracias porque nos enseñas cómo tenemos que vivir. Gracias porque nos enseñas a cada momento de nuestra vida, Señor. Y así como lo hiciste con tus discípulos, ayúdanos a cambiar, a mejorar, Señor. Por eso te pido que a través de tu Espíritu Santo tú nos ayudes, Señor. Que tú nos ayudes a ser mejores, que tú nos ayudes a parecernos cada vez más a ti, Señor. Sí. Bendigo tu nombre en esta hora y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, porque realmente te mereces toda la gloria, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque sos bueno con nosotros a cada momento y cada día de nuestra vida. Gracias por la vida que nos das, Señor. Gracias por todo lo que podemos hacer. Te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta hermanos, la próxima. Muchas gracias. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Dios los bendiga. Chao.